Bueno, acá aparece también la resolución, esta que me decía Jonathan Claus recién, pero me interesa primero empezar haciendo algunas preguntas. El enunciado es bien sencillo, cortito. Hay un plano que dice que es tangente a este hiperboloide y la pregunta es en qué puntos es tangente. O sea, ¿cuál sería el punto o los puntos de tangencia entre el plano y la superficie y el hiperboloide? Y después, bueno, además, ¿en qué puntos el plano es tangente? El plano tangente es horizontal, apunta más a lo que vamos a ver hoy que está relacionado con esto, ¿no? Con la existencia de un plano horizontal y que implica para extremos. Así que, la primera parte, la primera pregunta. Dicen que este plano es tangente a este hiperboloide. ¿Cómo, si fuera al revés, si tuviéramos el punto perteneciente al hiperboloide, ¿cómo haríamos para encontrar la ecuación del plano tangente? Calcular el gradiente El gradiente de la función del en ese punto, sí, el gradiente, evaluarlo en el punto de tangencia, sí, pero ¿el gradiente de qué función? el hiperboloide. Bueno, casi, el hiperboloide es una superficie y por estar expresada, por estar escrita como toda una expresión en tres variables igual a una constante, es una superficie de nivel. ¿Sí? Superficie de nivel salida a igualar una función de tres variables a una constante. Con lo cual, el gradiente se lo calculamos a la función que está igualada, en este caso, a 2. O sea, a esta parte, a este lado, a 4x cuadrado menos 2y cuadrado más z cuadrado. A esa función es a la que le calcularíamos el gradiente. ¿Bien? Ese gradiente lo evaluaríamos, sí, en el punto de tangencia. De saber el punto de tangencia habría que evaluarlo ahí. Y lo que se obtiene, ¿qué es? Al evaluar el gradiente en el punto de tangencia. ¿Qué se obtiene? Normal para armar la ecuación del plano tangente. El normal del plano. Exacto. Bien, usaríamos entonces el gradiente de esa función que está igualada a 2, evaluado en el punto de tangencia, como el normal del plano. Bien, ¿y qué otro dato hacía falta para armar un plano, además de su normal? El punto. Un Los punto de puntos. plano. Sí. Sí, ¿y qué punto usaríamos? Y el punto que teníamos en el que nos dieron de dato. Pero acá no está. ¿O sí? No, en el enunciado al menos no está. Bien, la idea entonces, si uno supiera el punto de tangencia, es esa, sí. El problema es que no tenemos el punto de tangencia. Pero lo que sí tenemos es la expresión, la ecuación del plano, porque ya se sabe que el plano tangente tiene una ecuación conocida, ¿no? Que sería esta de acá. 4x menos 3y menos z igual 1. Entonces habría que ver cómo traducimos eso para encontrar cuál sería el punto de tangencia. ¿Y podemos tomar entonces los puntos que tiene esa ecuación del plano? La que está igualada a 1. Para armarla a partir de una vez que hallemos el gradiente de la función del hiperboloide. A ver. Lo Tenemos la que ecuación de tangente, tenemos la función esta que está igualada a 2, no tenemos el punto de tangencia. Bien, yo lo que planteo, no sé si estoy equivocado, ¿no? Obvio. Es una vez que hallamos el gradiente, que hallamos el normal, perdón, para armar la ecuación del plano, se puede tomar los puntos de la ecuación que aparece en el ejercicio, el 4 menos 3 y 0 en z sería. El punto Sí. 4 menos 3, 0 es un punto que pertenece al plano. Si, no si puedo tomar esos puntos para armar la ecuación Perdón, del plano, ¿qué puntos exactamente? 4 menos 3 y 0. 4 menos 3, el punto de coordenadas 4 menos 3, 0. Sí.
¿De dónde sacaste ese punto? De la ecuación del plano que está dando el ejercicio. ¿Es un punto que pertenezca al plano? Sí. ¿Sí? 4 por 4 menos 3 por 3 menos No, 0 no, me no. da 1. A ver, acá. Está bien. No, Cuatro menos... estoy errando el concepto, no, profe. Sí, me parece que está la confusión, aún sin confundir notación, la confusión de siempre, ¿no? Entre puntos y vectores. Eso, Jonathan, que me decís 4 menos 3 menos 1, ¿qué es? Yo los leo como 3 números sueltos. ¿Qué vendría a ser eso? El normal del plano. Ah, entonces es un vector, eso no es un punto, ¿no? Bueno, sí, eso. Eso es lo que quería decir. Ah, leer el normal del plano, que sería 4 menos 3, y la tercera componente, ojo, no es 0, es menos 1, porque el que multiplica z acá es el número menos 1. Nada. Bueno, a ver, tiene un poco más de sentido. Yo quiero encontrar cuál sería el punto de tangencia entre este hiperboloide y este, bueno, este es el plano tangente. Entonces, a partir del plano puedo sacar cuál es su normal. Voy a escribir eso, cuál sería el normal de este plano. ¿Qué lo quiero escribir aparte? A ver, acá. El normal, tengo a poner flecha para que se entienda bien que estoy dando un vector. El normal de este plano tiene componentes 4, menos 3, menos 1, cerramos. Bueno, no sé, ¿y ahora? Porque digamos que si... ¿Cómo? Escucho. Tenemos que igualar cada componente del vector normal con las componentes del gradiente del hiperboloide, o sea, de la fórmula. Ajá. Es decir, si este es el plano tangente, este vector 4 menos 3 menos 1 tendría que ser el que obtenemos al evaluar el gradiente de esta función en el punto de tangencia. ¿Lo dije bien? Tiene que ser paralelo. Tiene que ser paralelo. A ver, hagamos alguna cuenta más. Si esta es la función f, ¿le podemos calcular el gradiente? Aunque quede todo en términos de x y z. ¿Cómo es el gradiente de esto? 4i y 2z. No escuché la primera entonces. 8x menos 4i 4i Menos más 4i. 2z. 2z en la tercera componente, o sea, bien separadas las variables, ¿no? En todas, pero bueno, porque la ecuación ya era de ese estilo. Esto sería el gradiente sin evaluar en ningún lado. No lo estoy evaluando en ningún lado porque no sé cuál es el punto de tangencia. Ahora, lo que yo estoy buscando es un punto en el que evaluar este gradiente y que el resultado sea ¿cómo? ¿Cómo quiero que sea el resultado del gradiente evaluado en el punto de tangencia? ¿Igual a qué? ¿Aplico Lagrange? Uf, no llegamos a Lagrange todavía. tiene que ser paralelo al vector normal del plano. Bien, O sea, porque de esa manera, si el gradiente evaluado en el punto de tangencia me da un múltiplo del 4 menos 3 menos 1, el plano tangente va a ser el mismo, ¿no? Porque ya vimos que el normal de un plano puede ser un vector, puede ser algún múltiplo de ese vector, el plano que se va a generar es el mismo. Sí, ojo con esto. Yo, en realidad, bueno, hay una sola resolución subida, pero quería como que nos fijemos en esta parte. Si yo ahora pido que el gradiente, al evaluarlo en el punto de tangencia que no sé cuál es, si pidiera que esto quiero que me dé exactamente igual a este vector, al 4 menos 3 menos 1, ¿sí? O sea, quiero un x y z tal que 8 por x sea igual a 4, menos 4y sea igual a menos 3 y 2z sea igual a menos 1, ¿no? Que parece como fácil. Eso me permitiría despejar cuál sería el valor de x y z, pero ¿cuál es el problema ahí? O sea, suponiendo esto, ¿no? Suponiendo que... No, lo voy a escribir
a escribir así, texto, ¿no? Busco un punto X y Z en el cual el gradiente evaluado me dé igual al normal del plano. ¿Entienden, no? Normal del plano me refiero al 4 menos 3 menos 1. ¿Qué pasa con ese? Si lo planteo de esta forma, parece que no hay ningún. Parece que fuera correcto, pero no. ¿Por qué? Porque de esa forma yo estaría pidiendo, bueno, que 8x sea igual a 4. A ver si lo escribo. No. Falta un coeficiente, ¿no? Por ejemplo, lambda de cada Si componente. pedimos. Claro, bueno, si pidiéramos que Un, sea más. un parámetro, ¿no? ¿Cuántas ecuaciones habría? Así como lo estoy planteando. Igual a menos 3. No, menos 2. Igual a menos 1. ¿Cuántas? Tengo un total de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, ¿no? X y Z. Sí. Si yo planteo esto, si pido esto, ¿cuál es el punto al que voy a llegar? El punto de tangencia. Los valores de X y Z, ¿cuáles los serían? X, ¿cuánto valdría? Un medio, Medio, 3/4 cuartos positivos, ¿no? Sí. y menos un medio. Pero Bien, no van a pertenecer a la hipérbola, al hiperboloide. exactamente. Si lo pedimos así, que pareciera que no tiene ningún problema, o sea, parece bastante lógico, quiero decir, que tal vez es una posibilidad que se les ocurrió. El problema es que el punto generado, yo nunca pedí que tenía que cumplir con la ecuación del hiperboloide, entonces es posible que este punto no pertenezca al hiperboloide. De hecho, no pertenece, porque si yo lo evalúo acá, fíjense que hacemos, bueno, lo reemplazo acá, ¿no? 4 por un medio al cuadrado, eso es 4 por un cuarto, eso es 1, está terminado 1. Menos 2 por 3 cuartos al cuadrado, que serían 9 sobre 16, más menos un medio al cuadrado, que es un cuarto, ¿sí? Entonces tengo 1 menos 2 por 9 sobre 16, o sea, menos 9 sobre 8. Voy anotando. 1 menos 9 octavos, más un cuarto. 1 menos 9 octavos más un cuarto. Con denominador como un 8, ¿no? Serían 8 octavos menos 9 octavos más 2 octavos. 10 menos 9. Y eso me da un octavo. Puede que esté la cuenta mal, no sé, pero la estoy haciendo ahora. La cosa es que no me da 2. Estoy tomando un punto, supuesto, de tangencia entre el hiperboloide y el plano, que ni siquiera pertenece al hiperboloide. Es más, no sé si pertenece al plano tampoco. ¿No? Porque tampoco me fijé si cumplía esto, si se cumplía la ecuación de plano. Es más fácil la cuenta ahí. Me parece que no, que tampoco. ¿Se entiende? Sí, no va hablado directamente. No, estaría mal aplicado lo que está haciendo, lo que se está haciendo. Claro, esto estaría mal porque lo que está mal suponer es que el gradiente evaluado en el punto de tangencia me va a dar exactamente 4 menos 3 menos 1. Me podría dar cualquier múltiplo. Si yo en vez de 4 menos 3 menos 1 me diera, no sé, el opuesto, menos 4, 3, 1, ¿no? Por decir un múltiplo cualquiera. El plano sería el mismo, ¿no? El plano que tiene es este normal de ahora o el opuesto, el plano sigue siendo el mismo, porque para lo que está el normal es para dar una dirección al plano. Ahora, el normal puede ser más corto, más largo, apuntar hacia en un sentido o en el sentido contrario, pero la dirección sigue siendo, y aún así la dirección sigue siendo la misma. ¿Está bien? Por eso es que este planteo es incorrecto. Podría haber quedado bien de casualidad, digamos, si justo el punto que encontraba pertenecía al hiperboloide, pero bueno, acá no pertenece. ¿Está claro entonces? Esto estaría mal, ahora lo voy a borrar, pero es como un paso como para justificar un poco por qué está mal. Me parece más interesante que ir directamente a la resolución correcta. Además, acá lo que está en juego en el medio es qué significa el normal de un plano, ¿no? Porque si en vez de dar la ecuación así,
del plano tangente, como 4x menos 3y menos z igual 1. Me hubieran dado la ecuación 8x menos 6y menos 2z igual a 2. Es exactamente el mismo plano, ¿o no? Multipliqué todo por 2. Sí. Pero entonces el problema hubiera sido otro. Digo, el planteo acá diría, habría un 8 con menos 6, con menos 2, entonces no voy a llegar a la misma solución. ¿Cómo no voy a llegar a la misma solución si el plano sería el mismo y el hiperboloide sería el mismo? Bueno, ahí está el problema, en que el gradiente no está obligado a ser exactamente igual al normal del plano, sino un múltiplo, porque total, después cuando lo reduzca, bueno, me va a quedar el mismo plano. Entonces, corrijamos esto, no voy a borrar todo. Lo que está mal es este punto. Y el planteo también, obviamente. En vez de pedir que 8x sea igual a 4, ¿qué pido? ¿Que 8x sea igual a qué? 4K. ¿Cómo? ¿Que 8x sea igual a? 4K por una constante. Te entendí algo por una constante. A 4K dijo. Creo que dijo eso. No. Se escucha raro. Claro, yo pido que sea múltiplo, que este vector evaluado en el punto de tangencia, que es lo que estoy queriendo averiguar, el punto de tangencia, tiene que ser igual a 4 menos 3 menos 1 multiplicado por una constante, por ejemplo, por la constante k. Entonces, al multiplicar este vector por la constante k, todas las componentes se van a multiplicar por esa constante, entonces voy a modificarlo de esta forma. ¿Cuántas incógnitas tiene el problema entonces? Ahora ahí lo leí. ¿Cuántas incógnitas? 4. Y ahora tiene 4, pero me quedé con 3 ecuaciones, nada más. Como que no va a ser suficiente. ¿Qué me está faltando pedir acá? Agregar el hiperboloide. Que se cumpla la ecuación del hiperboloide, que se cumpla esto. ¿Bien? Lo voy a agregar acá, como cuarta ecuación. Le voy a borrar la parte de f, porque total... Bueno, los paréntesis no hacían falta, ¿no? Que se cumpla la ecuación del hiperboloide porque yo quiero que el punto pertenezca a la superficie. Podría agregar también que se cumpla la ecuación del plano, porque estoy pidiendo que el punto pertenezca a ambos, pero bueno, lo voy a dejar como para que aparezcan, a ver cuántas soluciones aparecen. Ahora entonces tengo un sistema con 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Este punto, vamos a dejarlo acá, no va a ser la misma solución a la que lleguemos. ¿Cuál sería la mejor manera de resolver este sistema? ¿Qué conviene hacer? Vamos a despejar X y Z. Despejar x y z en términos de la misma constante k. Porque si quedan todas en función de k, después yo lo puedo volcar en la cuarta ecuación, y me va a quedar una sola incógnita, ¿sí? Eso sería el último paso, ya resolverlo para la constante k. Entonces, de la primera despejo que x es igual a 4k sobre 8, es decir, un medio por k. Voy a escribir así, total, es lo mismo. Eso despejo de la primera. De la segunda voy a despejar y. Y me va a quedar menos 3k sobre menos 4, es decir, 3 cuartos por k. Fíjense que los despejes que hice antes, digamos que lo que me está quedando es parecido, solo que multiplicado por una constante k. Justamente eso va a hacer variar el resultado. Y z sería menos k dividido 2 menos un medio. Punto, después lo corregimos, eso está mal. ¿Y ahora? Reemplazo X y Z en el hiperboloide. Bien, vamos a reemplazar en la última ecuación, así aparece solo una incógnita. Entonces queda 4 por, en vez de poner x cuadrado, pongo un medio de k al cuadrado, menos 2 por 3 cuartos de k al cuadrado, más, y en vez de z cuadrado, pongo, entre paréntesis, menos un medio por k. Eso termina al cuadrado es igual a 2. ¿Bien? ¿Qué tipo de ecuación es la que aparece?
para saber qué tipo de soluciones va a tener. ¿Qué tipo de ecuación es esa? Va a tener dos soluciones. Porque es una cuadrática, ¿no? Segundo grado, sí. Bien. Veamos también por qué aparecen dos soluciones y si realmente sirven ambas. A ver, voy a juntar, ¿no? Voy a tratar de achicar. Acá tenemos 4 por el cuadrado de un medio K. Este cuadrado se puede distribuir porque es un producto. Entonces tenemos 4 por un cuarto cuadrado. Menos, acá sería 2 por, distribuyo también, 9/16 de K cuadrado. Más un cuarto, positivo, por supuesto, porque estoy elevando al cuadrado, K cuadrado. Mayúscula. Igual 2. Si saco factor común, K cuadrado, me queda multiplicado por, sería 4 por un cuarto, que es 1. Menos 2 por 9/16 sería menos 9 octavos. ¿Sí? Más un cuarto. Igual 2. ¿Bien? Traigo más agua, sí. Tenemos espacio. No, la derecha. Con lo cual, K al cuadrado por 1 menos 9 octavos más un cuarto es 8 octavos menos 9 octavos más 2 octavos, ¿no? Serían 8, 10 octavos menos 9, 1 octavo. Exactamente. Es igual a 2. K cuadrado por 1 octavo es igual a 2. K al cuadrado, entonces, ¿cuánto vale? Raíz de 16. K al cuadrado sería 16. En el siguiente paso aplico raíz. K al cuadrado de 16, entonces K puede valer 4. También puede valer menos 4. Ambas, K igual a menos 4. Ambas opciones van a ser soluciones del sistema. ¿Bien? Ahora, ¿qué cambia? Que se tome una raíz o la otra raíz. Bueno, el resultado no va a ser el mismo. El resultado del punto, digo. Esta es una opción, esta es otra opción. El punto, que me falta construirlo, acá, terminar de armarlo, porque este punto estaba mal, las coordenadas X y Z las voy a sacar de estos despejes. En los 3 despejes aparece la constante K. Bueno, entonces habrá que evaluar para estos dos valores de K. Y después ir a ver si es verdad, si en alguno de los 2 puntos, porque aparecieron 2 puntos, es verdad que el plano tangente es ese que me dieron. Bueno, sí, está bien esa cosa. Veamos, si yo reemplazo con la solución positiva, con K igual 4, X, ¿me queda igual a qué? ¿A cuánto? A 2. 2. ¿Y? A 3. ¿Positivo? Sí, positivo. ¿Z? Menos 2. Menos 2. Bien, ese es el punto con P igual a... No, con P no, con K igual a menos 4. ¿Y la otra opción cuál sería? Menos 2. Lo mismo, pero con signos opuestos. Sí, como el opuesto según el origen. Ese, ¿no? Esos dos. Cualquiera de estos 2 puntos lo que cumple es que si yo en alguno de esos 2 puntos evalúo el gradiente de esta función, lo que obtengo en los 2 casos es un múltiplo del vector 4 menos 3 menos 1. No perdamos de vista, digo eso, porque ya con tanto cálculo capaz se pierde eso. De hecho, me gustaría evaluarlo. ¿Puede repetir eso, profe, por favor? Sí, lo voy a escribir también. Ay, si me deja... Bueno, la escribo de nuevo, no importa. Los puntos estos, los 2 puntos que encontramos, lo que cumplen es que son soluciones de este sistema. Uno para K igual a 4, otro para K igual a menos 4. Ahora, ¿qué habíamos pedido en este sistema? Que el gradiente de esta f evaluado en alguno de estos 2 puntos tenía que dar múltiplo del normal del plano, o sea, múltiplo de 4 menos 3 menos 1. Por las dudas, verifiquemos eso. Vamos a escribirlo acá, así. Gradiente de f en el punto 2, 3, menos 2. Como para ver que efectivamente obtuvimos lo que estábamos buscando. Si yo evalúo, el gradiente está acá,
8x menos 4y 2z. Este gradiente en el 2, 3 menos 2. ¿Qué vector obtengo? ¿16? 16 para la primera. Menos 12, Menos 4. menos 4. Bien. Antes de evaluar el otro. ¿Este vector es múltiplo del normal del plano? Sí, ¿Sí? ¿Con qué número, con qué constante? 4. Con la constante 4. Claro, esto es justo 4 4 veces por el 4, vector 4 menos 16, 3 4 menos por 1. 4, 12. ¿Sí? Y está bien que pase eso, eso era lo que yo estaba buscando. Si quiero armar el plano tangente en el punto 2, 3 menos 2, ¿qué hago? Bueno, tomo este gradiente evaluado en ese punto y lo uso como normal de un plano, ¿sí? Ahora, si este es el normal, o la mitad de este, o el doble de este, o el triple, o la cuarta parte, justamente es lo que me va a devolver 4 menos 3 menos 1, el plano es el mismo, ¿sí? O sea, no hacía falta que el gradiente dé exactamente igual a 4 menos 3 menos 1, bastaba con que dé un múltiplo. Bueno, en ese punto dio un múltiplo. ¿Se entiende? Esto pasó en el 2, 3 menos 2. Veamos en la otra solución, que era 2 menos 3, 2. Bueno, obviamente que acá se van a cambiar los signos de todo, ¿no? Porque 8 lo tengo que multiplicar por menos 2, bueno, me va a dar menos 16, 12, 4. Este otro vector. ¿Es múltiplo también del 4 menos 3 menos 1? Sí, con la misma constante. ¿Con la misma constante? Menos 4. Menos 4, perdón. Con menos 4. Bien. Entonces, en cualquiera de estos dos puntos, en el 2, 3 menos 2 o en el menos 2, menos 3, 2, ya sé que el plano tangente por lo menos es paralelo a este plano. ¿Por qué digo paralelo? Y porque tengo que ver si es exactamente el mismo plano. Entonces, lo que vamos a hacer es, para cada uno de los puntos, escribir cuál sería la ecuación del plano tangente al hiperboloide. Es decir, eh, al principio lo habíamos pensado como, bueno, si yo supiera el plano... Perdón, profe. Ahora estamos diciendo que es paralelo porque obviamente sacamos que es múltiplo. No, no, bueno, sí, sí. No, bueno, sí. Sí, lo que no sé todavía es si es exactamente ese plano o es otro plano paralelo a este. Bien. Y para ¿Sí? evaluar eso, ¿qué tendríamos que armar la ecuación con respecto a al hiperboloide? Sí, vamos a hacer las ecuaciones de los dos planos, del plano tangente al hiperboloide en este punto y el plano tangente al hiperboloide en este otro punto. A ver si alguno de los dos planos resulta exactamente el mismo que acá. Bien. ¿Sí? O sea, ahora ya sabemos cuáles son los posibles puntos de tangencia. Bueno, si sé los puntos, lo termino de resolver ya sabiendo ese dato, ¿sí? O sea, si sabía el punto de tangencia no había ningún problema. Bueno, lo voy a completar, ahora ya casi que sé los puntos de tangencia. Por las dudas lo escribo. Plano, tangente. Ah, y otra cosa que no revisé, el punto 2, 3 menos 2 pertenece al hiperboloide, ¿no? Sí, los dos puntos. Porque al reemplazar acá se obtiene 2. Sí, Muy bien. pero uno solo pertenece al plano nomás. Ah, bueno, bien. Entonces, cuando arme las ecuaciones de los dos planos, no voy a obtener en los dos casos este. Espero que en uno sí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Plano tangente al hiperboloide en el punto 2, 3 menos 2. Muy fácil. Ahora que ya tengo el normal, que es el 16 menos 12 menos 4, o obviamente cualquier múltiplo me sirve, voy a usar este para después reducirlo. Y el punto que es el 2, 3 menos 2. Entonces me queda 16. Ahora recordamos lo que sabíamos de planos, ¿no? Si el normal es el punto, me alcanza. 16 por x menos 2 más menos 12 por y menos 3 más menos 4 por z menos menos 2, o sea, más 2. Todo esto igual a 0. ¿Es la misma ecuación esta que esta? Yo no la anoto tan fácilmente. ¿Qué convendría hacer? Sacar factor común.
Eh, bueno, ¿a quién? ¿Factor común a quién? En los tres componentes. En los tres, sí. ¿Y Con qué saco 4. como factor común? 4. Bueno, a ver, me quedaría 4 por x menos 2, menos Dividido. 3, claro, dividir todo por 4, porque igual me va a quedar igualado a 0, ¿no? Menos 3 por y menos 3, menos z más 2. Todo esto igual a 0. Sí. Bien. Bueno, puedo dividir de ambos lados por 4, entonces 0 dividido 4 va a seguir siendo 0, entonces eso ya me queda igual. Entonces me queda 4 por x menos 2, menos 3 por y menos 3, menos z más 2 es igual a 0. Que todavía no se nota tanto, si es exactamente el mismo plano. Le voy a hacer un paso más. Que es en el mismo, ¿no? Dividir todo en 4 y hacer distributiva. Entonces me va a quedar 4x menos 8 menos 3y menos 3 por menos 3 más 9 menos z menos 2 es igual a 0. Si junto todos los números sueltos, ¿qué se obtiene? Menos 8 más 9 menos 2. Menos 1. Menos 1. Y puedo sumar 1 de ambos lados, Sí. ¿no? Bueno, voy a hacer eso. Sumo 1 de este lado y las borro, las constantes, digo, las borro del lado izquierdo. Y llegué a este plano, 4x menos 3y menos z igual a 1, que es el mismo plano del enunciado. ¿Sí? Este plano, finalmente, ese plano es el mismo plano que acá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el punto 2, 3, menos 2, el plano tangente es 4x menos 3y menos z igual a 1, que es el plano que me habían dicho. ¿Sí? Entonces, la respuesta ya la puedo evaluar. No había leído. Yo reemplace los puntos directamente en el plano para que me cumpla la igualdad. Sí, esa es otra opción. Ver si alguno de estos dos puntos pertenece a este plano, porque al hiperboloide pertenecen ambos. ¿Sí? El hiperboloide tiene entonces en el punto 2, 3, menos 2 este plano como tangente, y en el menos 2, menos 3, 2, ¿cuál sería la ecuación del plano tangente? ¿Qué pegué? Y también hay que hacer menos 16 por x más 2. Claro, lo mismo que acá, cambiando el punto, ¿no? Cambiando el signo. El punto también, sí. Bueno, está bien. Igual coincidimos que vamos a llegar también a algo del tipo 4x menos 3y menos z igual a un número, ¿no? Lo que puede que varíe es a qué número va a quedar todo igualado. Porque son paralelos, digo. O sea, seguro que se puede escribir casi igual. Pasa que si yo lo igualo a 1, como acá, el punto menos 2 menos 3, 2 no satisface esa ecuación. ¿A qué lo tengo que igualar acá? Para que el menos 2 menos 3, 2 pertenezca al plano. Y al tener los signos opuestos, calculo que el signo opuesto que el 1. Bueno, Menos sí, 1 sí. sería. Se A puede ver menos que 1. 4 por menos 2, menos 3 por menos 3, menos 2, eso es menos 8, más 9, que es 1, menos 2 es menos 1. Sí, exacto, da menos 1. Entonces, fíjense que este plano no es el mismo que está acá. Por eso es que me va a servir un punto y el otro no. Igual yo lo deducí, perdón, del punto al tener el signo opuesto, igualarlo con 1, pero con signo opuesto también. Sí, en este caso sí. En este caso sí, y las dos soluciones, fíjate que también cambian los signos, pero eso era porque el hiperboloide de su centro lo tenía en el origen. Si hubiera estado todo desplazado, esto no era tan así. No pasa. Bien.
Bien, solución entonces. Hay un solo punto que cumple... hay un solo punto de tangencia entre este hiperboloide y este plano. Y ese es el punto... No sé qué es esto. Y ese es el punto 2, 3, menos 2. En cambio, este otro no me sirve porque ahí el plano tangente, si bien tiene el mismo normal, no tiene esta ecuación, sino que tiene esto mismo igualado a menos 1. Bueno, es otro plano. ¿Se entienden? Sí. O sea que acá lo que hicimos, al contrario de lo que estamos haciendo en los ejercicios del apunte, es hallar el punto, básicamente. Allá el punto de la tangencia, sí. Sí, es un ejercicio más complejo por eso, porque sería mucho más directo si me dicen hallar el plano tangente a esta superficie en este punto. Claro, porque es como que estoy automatizado con que tengo que sacar el producto punto, el ingrediente y demás y armar la ecuación. Acá es como que me cambió un poco la jugada. Sí. Lo que le vuelve un problema más interesante, ¿no? También, porque quiero decir, bueno, vos lo decís bien, como me sacó de la receta, y la idea es que no apliquen recetas, sino que se entienda qué es lo que están haciendo en cada paso. ¿Sí? Bien. Acá, para poder plantear este sistema, la idea, además de que el gradiente evaluado en el punto de tangencia es normal al plano tangente, la idea detrás también tiene que ver con planos, con lo que vimos antes, hace un montón, sobre planos, que el normal de un plano está para darle la dirección. Ahora, el normal puede ser con mayor longitud o con menor y la dirección mantenerse la misma. ¿Sí? Lo mismo que en las rectas, con el vector director de una recta. ¿Está bien? También el problema podría no haber tenido ninguna solución, porque si en vez de acá, si esto en vez de estar igualado a 1, estuviera igualado a otro número que no sea menos 1 tampoco, no sé, 4x menos 3y menos z igual a 5. Bueno, ese plano no sería tangente en ningún lado al hiperboloide. Puede pasar eso, ¿sí? O sea, el enunciado, en vez de decir, este plano es tangente, no, se preguntaría, ¿este plano es tangente a este hiperboloide? Y si lo es, ¿en qué punto? Si no, explicar por qué no. ¿Está bien? Esa es una opción. O sea, no todos los problemas tienen siempre solución. La ventaja de que tenga solución, bueno, es que lo podemos hacer como una... podemos verificarlo al final. Acá se pudo verificar armando el plano tangente en este punto. ¿Bien? Tiene una segunda parte. Bueno, antes de pasar a la segunda parte, ¿dudas con este? Aunque no lo hubieran intentado hacer, la idea que está detrás quedó clara. Por mi parte, sí. Sí, me acuerdo también. Sí, se entendió. Bueno, bien. No sé, no pedí agregar el gráfico. Pero, bueno, si no, después podemos graficarlo. Estoy teniendo el mismo problema de la otra vez, que no me quiere graficar superficies con la ecuación nada más. Tendría que dar la superficie parametrizada. Es un hiperboloide junto con su plano. Casi el mismo gráfico que hicimos la vez pasada. Bueno, y a la segunda parte, que es un poco más simple incluso. Vamos a buscar todos los puntos de este hiperboloide en el que el plano tangente sea horizontal. Horizontal quiere decir un plano paralelo al plano XY. Para que pase eso, no, antes de eso, la superficie de esta es un hiperboloide. ¿Cuál es el eje de simetría de ese hiperboloide? El centro ya dije que era el 0, 0, 0. El eje Y. El eje Y, bien, porque es el que tiene el signo distinto, ¿no?, que los otros dos. Es un hiperboloide de una hoja. Entonces está acostado. Si el eje de simetría fuera el eje Z, no hay ningún punto en el que el plano tangente... ¿Profe, puede repetir lo que preguntó? Perdón, no escuché. ¿Cuál sería el eje de simetría del hiperboloide? Bien. ¿Sí? Escuché la respuesta. Sí, que es el eje que tiene el signo distinto de los otros dos, por eso termina siendo el eje Y. Bueno. Si está acostado, ¿no? Porque su eje de simetría es el eje Y. ¿Habrá algún punto o puntos
en el que el plano tangente sea horizontal? Sí. ¿Y cómo hacemos para encontrar esos puntos? Hay que buscar el gradiente y tenemos que igualar a un vector que sea paralelo al eje Z, ¿puede ser? Sí. Bien. Vamos a volver a usar el gradiente que ya lo calculamos, ¿no? Que está acá. En vez de pedirle al gradiente que sea múltiplo del 4 menos 3 menos 1, lo que vamos a pedirle es que sea múltiplo de un vector vertical. ¿Por qué? Pues si yo quiero que el plano tangente sea horizontal, su normal, el normal del plano tangente, tiene que ser un vector vertical, es decir, paralelo al eje Z. ¿Bien? ¿Cómo son? ¿Qué forma tienen en general los vectores que son paralelos al eje Z? ¿Es uno el vector director? ¿El vector Entre, director de qué? o sea, sacando el producto, punto entre el gradiente y un vector unitario, ¿era? Las primeras dos componentes tienen que ser 0. Para que un vector sea vertical, las primeras dos componentes tienen que ser cero. Por ejemplo, el vector 002 es un vector vertical, ¿no? Mucho más simple. Entonces, lo que vamos a pedir, quiero escribirlo antes, es para que el plano tangente sea horizontal, que es lo que se pidió en la segunda parte, su normal, la normal del plano, debe ser un vector vertical. Un vector vertical que sea algo así, como primera componente 0, segunda componente 0, tercera componente, no sé, una constante, ¿sí? Voy a ponerle A, para no usar la misma K de antes. Entonces, el problema es bastante parecido al otro, porque estoy buscando un punto que tiene que estar en el hiperboloide, o sea, la ecuación del hiperboloide se tiene que cumplir, pero además tiene que cumplirse que el gradiente sea múltiplo de algo, en este caso del 00A, o múltiplo del 001. Bueno, también. Entonces, debe ser un vector del tipo 00A. Bueno, voy a volver a plantear con un sistema. Mucho más fácil de resolver, eso sí. Pido que la primera componente del gradiente, que era 8x, bueno, ahora sí lo voy a escribir mal, que 8x tiene que valer 0, ¿no? Yo puedo plantearlo de la misma forma, con 0 por una constante, 0 por alfa, pero va a seguir siendo 0. La segunda componente, que era menos 4y, también tiene que valer 0. Ven que de acá ya se despeja fácil lo que valen x e y. Y la tercera, que era 2z, quiero que dé una constante. Entonces lo igualo a a. Pero además de cumplir todo esto, el punto tiene que pertenecer al hiperboloide. Entonces se va a tener que cumplir esta ecuación. Copiar la misma, sí. Es decir, el planteo es bastante parecido al que hicimos recién, pero por suerte más fácil de resolver. De las primeras dos, ¿qué obtengo? 0. 0, 0. X es 0 y es 0, ¿no? Que ambas van a valer 0. Bien, ¿y de la tercera? A medio. Medio de A. Claro, Z sería un medio de A. Esto porque yo estoy pidiendo... Claro, aunque todo en términos de A. Sí, creo que ni siquiera hacía falta plantear esta última. Digo, lo puedo llevar acá, a la ecuación del hiperboloide. Si X e Y valen 0, Z, ¿cuánto tiene que valer? Raíz de 2. Claro. Z cuadrado tiene que ser 2, entonces Z puede ser la raíz de 2 positiva o Z igual la raíz negativa. ¿Sí? ¿Qué son dos puntos que pertenecen al hiperboloide? Serían el punto 0, 0 raíz de 2 o 0, 0 menos raíz de 2.
Y son dos puntos que no son puntos cualquiera, sino que son justo lo que las intersecciones de este hiperboloide con el eje Z. Eso el gráfico se ve como raro el hiperboloide, pero porque lo tuve que ingresar así, parametrizado, no me convence. Creo que está bien. A ver, ¿lo vemos? Sí. Está señalado el punto que encontramos recién, 2, 3, menos 2, que era el punto de tangencia, y si yo agrego acá el plano, como para ilustrar lo que ya vimos antes, ¿no? El plano tangente cambiamos de color ahí, para distinguirlo. Bueno, es el plano, este plano es tangente al hiperboloide. Se ve rarísimo. Por ese punto, bueno, el punto que queríamos. Los dos puntos que hallamos recién, oculto esto por un momento, que son las intersecciones con el eje Z. Tangente al hiperboloide y paralelo a Z, ¿no? Tangente al hiperboloide, los planos. Sí. No, ahora voy a buscar los puntos en los que, bueno, lo que buscamos recién, el plano tangente sea horizontal, o sea, que el plano tangente sea paralelo al plano XY. Bien. Los puntos hallados habían sido el 0, 0, raíz de 2, que es el corte con el eje Z. Y el punto 0, 0, menos raíz de 2. ¿Es verdad que en estos dos puntos el plano tangente es horizontal? Sí. Sí, ¿Y Ya qué sé cómo ecuación punto. tendría? En el 0, 0, raíz de 2. ¿Cuál es la ecuación del plano tangente? Z igual raíz de 2. Voy a hacer muchas más cuentas. Es z igual a constante, sí, porque tiene que ser paralelo al piso. ¿Igual a cuánto? Y si tiene que pasar por este punto, igual a lo que vale z en ese punto, que es raíz de 2. ¿Bien? Y el otro, bueno, z igual a menos raíz de 2. Color. Bueno, se vuelve a repetir, esto ya había pasado la vez pasada, que el plano este es tangente al hiperboloide, pero no lo corta en un solo punto. Pero eso no importa, vean. Que sea tangente no implica que lo vaya a cortar en un solo punto. Hay superficies que les pasa esto, que el plano tangente no tiene por qué cortar en un solo punto, aún así mantiene la tangencia. Bien. ¿Por qué el problema entonces, por qué la segunda parte iba a esto? Yo les dije que tenía más que ver con lo que íbamos a ver hoy. Hay un motivo bastante, porque digo, en la visualización acá, que es bastante fácil de ver. En este punto, que el plano tangente sea horizontal, podría significar o podría hacer que si yo restringo la superficie a otra superficie que pueda ser gráfica de función, podría buscar en ese punto un candidato a ser un extremo. Para eso obviamente que tenemos que hablar de extremos locales. Entonces, antes de abrir la parte de la punta. Entre las tareas que les había dejado para hoy, que les dejé el jueves para que completen para hoy, además de llegar a hacer hasta el ejercicio 49, era empezar a leer el tema de extremos. ¿Leyeron extremos? Incluso. ¿Y? ¿Leyeron extremos? Sí. Bien.
Bueno, tengo algunas respuestas como para empezar. Hoy solo vamos a hablar de extremos locales. Un poco más complicado es cuando hablemos de extremos absolutos, pero digamos que el método que vamos a ver hoy es bastante rutinario y no es muy complicado. Pero me interesa sí que la idea geométrica aparezca y se logre entender. Comparto entonces el inicio de la punta, la parte de extremos. Bueno, tenía un dibujito acá. Primero, se proponen unos 4 ejemplos de funciones que todas cumplen que están definidas en el punto 0, 0 y en todos los casos el valor que toma f o g o h o j, como se llame, en ese punto, en el 0, 0, siempre devuelve el mismo número, ¿sí? Que es 1. Todas estas funciones, cuando yo las evalúo en el punto 0, 0, porque se pueden evaluar todas en el 0, 0, siempre devuelven el mismo resultado que es 1. Porque la idea es comparar, ¿no? Cómo sería el plano tangente en cada caso. Con grandes diferencias en cuanto a qué es lo que pasa en ese punto, en el punto 0, 0. Por ejemplo, la primera función, 1 más x cuadrado más y cuadrado, es fácil de representar porque si yo pongo un z igual a esto, la reconozco fácil como un paraboloide elíptico. ¿Sí? Aparecen 2 variables elevadas al cuadrado, la z sería la que no, en todos los casos, y las que están elevadas al cuadrado con el mismo signo, bueno, además va hacia arriba, ¿no? El paraboloide hacia arriba. En la segunda función tenemos 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, por eso es que quedó un paraboloide hacia abajo. ¿Sí? Ahora, las dos superficies comparten el mismo vértice. Las dos tienen el vértice en el punto 001. ¿Está bien? Eso es fácil de ver. ¿Qué pasa con el plano tangente para este paraboloide y para este paraboloide en el punto 001? ¿Cómo resultó? Es el mismo. ¿Y cómo es? ¿Qué tiene de particular ese plano? ¿Que 7 igual a 1? ¿Y qué tiene de particular eso? No sé. ¿Qué tipo de plano es ese? Su posición relativa, digo. Plano horizontal. Un plano horizontal, claro. Quedó z igual a constante. La expresión que se usa para generar ese plano tangente es la que vimos la vez pasada. Bueno, voy a ir hasta ahí porque lo vamos a necesitar. La expresión sería esta, ¿no? Z igual, o sea, para armar el plano tangente se necesitó calcular lo que vale la función en el punto y lo que valen las derivadas en el punto. ¿Sí? ¿Qué pasa en los dos casos, en los dos paraboloides que vimos recién? Que las derivadas parciales en el punto 0, 0 resultan ambas 0. O sea, si esto vale 0 y esto vale 0, el término con x y el término con y no van a estar. Me va a quedar un plano del tipo z igual a constante. Por eso es que queda un plano horizontal. Me vuelvo al ejemplo. ¿Sí? Ven que las derivadas parciales en los dos casos se anulan ambas en el 0, 0. Bueno, entonces por eso es que queda un plano horizontal. Bien, también es fácil ver que acá en el 0, 0 la función tiene un mínimo local y acá para el 0, 0 tiene un máximo local. ¿Qué significa eso para la definición? Que si yo comparo lo que vale la función, la primera, f, si comparo el valor que toma en el punto 0, 0 con el valor que toma en los puntos que están alrededor, en el 0, 0 alcanza el mínimo, porque si en los puntos que están cerquitas, si yo evalúo la función, siempre me va a dar un poco más de una. En el gráfico acá es fácil, porque es un paraboloide, porque es muy sencillo de notar, que además en el 0, 0 es donde aparece el vértice. En el otro paraboloide, en el de al lado, en este, lo que tenemos es un máximo local. ¿Por qué me dice la definición? Que si yo comparo lo que vale la función en el 0, 0 con lo que valen los puntos que están cerquita, en un entorno cercano, en el 0, 0 vale más que lo que valen los puntos de alrededor. Por eso digo que es un máximo. ¿Bien? O sea que para que aparezca un máximo, en principio, se va a notar que el plano tangente debería ser horizontal. Bueno, no siempre, porque aparecen otros 2 ejemplos para decir que esto no es cierto.
Eh, esta función, raíz de 1 menos x cuadrado más y cuadrado. Toda la cuenta se hizo en el 0, 0, pero porque se podía, ¿no? Porque se puede evaluar en el 0, 0. Ahora, ¿qué dominio tiene esta función? Porque en los dos casos anteriores el dominio era irrestricto. En este caso, ¿cuál es el dominio? De nuevo, ¿cuál es el dominio de la función h? ¿El argumento no puede ser mayor que 1? El argumento, decís 1 O menos sea, x cuadrado más y cuadrado. sí, lo que está adentro de la raíz. Mayor o igual que 0. Claro, tiene que ser mayor o igual a 0. Después despejamos, pero al principio el argumento tiene que ser positivo para que se le pueda calcular la raíz, ¿no? La raíz, sí. O 0. Y si, sí, está bien, y si escribimos eso, 1 menos x cuadrado más y cuadrado mayor o igual a 0, ¿qué es lo que queda delimitado? ¿Qué puntos del plano serían? ¿Qué lo limitaría? ¿El 1? Ah, no. ¿Qué curva lo limitaría? Ah, perdón. ¿Qué forma tendría la región del plano que cumple que 1 menos x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual a 0? Si tengo que graficar el dominio, ¿cómo va a ser? ¿Qué lo va a limitar? ¿Cuál va a ser el borde? ¿Cómo hacemos para dar el dominio de una función de dos variables? Estamos repasando, todo el tiempo estamos repasando. X cuadrado menos y cuadrado tiene que ser menor o igual que 1. X cuadrado menos y cuadrado menor, claro, pues lo mandas para el otro lado. X cuadrado menos y cuadrado menor o igual a 1. Bien, ¿y eso qué es? ¿Qué forma tiene el borde de eso? Una hipérbola. Una hipérbola, sí, exacto, una hipérbola. La hipérbola x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. ¿Sí? Siempre lo que hacíamos era modificar el signo, que si es menor o igual, mayor o igual, por un igual, y eso sería el borde. Claro, en este caso el borde es una hipérbola. Fíjense que en el gráfico que se muestra acá, veo que se ve que todos los puntos se grafican encima de una región, que ven que la sombra en el plano tiene forma limitada por una hipérbola. O sea, los puntos en el medio entre las dos ramas de la hipérbola. Sí. Entre ellos el punto 0, 0. El punto 0, 0 sí pertenece al dominio porque se puede evaluar, porque para 0, 0 toda esta cuenta da 1, que es un número positivo. Entonces nos quedamos con los puntos de entremedio de las dos ramas. Bueno, en particular se toma el 0, 0 para armar el plano tangente. ¿Qué pasa en el 0, 0? Los coeficientes para armar el plano tangente, los coeficientes para x, para y, van a salir de las derivadas parciales de h. Y las derivadas para esta función en el punto 0, 0 se pueden hacer bien, porque derivamos usando regla de la cadena, ¿no? Quedaría 1 sobre 2 la raíz, por la derivada de lo de adentro. Fíjense que acá para derivar con respecto a x me va a dar menos 2x, bueno, el 2 con el 2 de abajo ya se simplificaron. Y la derivada con respecto a y, también 1 sobre 2 por la raíz, por la derivada de lo de adentro, que en este caso sería 2y, el 2 con el 2 también, ya se simplificó. Al evaluar, las dos derivadas en el 0, 0 devuelven de nuevo 0. Lo mismo que pasó con los dos paraboloides de arriba, ¿sí? Por eso el plano tangente también es horizontal. Este gráfico se parece bastante al de recién, al que vimos recién, que es un hiperboloide acostado. En este caso medio hiperboloide, ¿no? Porque obviamente si fuera todo un hiperboloide acostado no podría ser gráfico de una función, porque en un mismo punto x y habría un valor en z arriba y un valor de z abajo. Bueno, sí. Pero es parecido el caso al que vimos recién con este ejemplo que les agregué hoy. Entonces el plano tangente también es z igual 1. La misma ecuación que en estos dos. Ahora, en este punto, ¿pareciera haber un extremo, un mínimo, un máximo? ¿Y por qué?
Pareciera que no, ¿Por qué? porque hay puntos cercanos que están algunos más arriba y otros más abajo. Más arriba y más abajo de la altura de ese punto que sería 1, ¿no? Sí, Bien, ahí me salió. Exactamente. En este dibujo yo no puedo girar mucho ni hacer demasiado, lo estaba modificando al otro, eh, a este, al que estábamos viendo recién. Bueno, no es el mismo paraboloide, no es el mismo caso, pero es parecido, digo, la forma es parecida. ¿Qué es lo que quiero ver? Que en este punto el valor de la función, el valor de la función z igual, ¿no? Como el despeje, eh, es, bueno, a esta altura, a la altura de este punto. Ahora, si yo, me voy a acercar, si yo me muevo a partir de este punto, me muevo para, así, en el sentido del eje verde, del eje Y. ¿Sí? Ven que la forma que tiene esta curva es una de las trazas de esta cuádrica, que sería una, en realidad es una rama de hipérbola. Pero bueno, la cuestión es que si me muevo en ese sentido, subo. La función me va dando valores más altos que el valor que se toma acá. En cambio, si yo me muevo en el sentido del eje X, el eje rojo, la función baja. Ahí el corte sería una media elipse. No importa la forma, pero me importa que si me voy para acá, la función toma valores más chicos. Y si me muevo en este sentido, la función toma valores más grandes. Eso es lo que significa, lo que me muestra es que en el punto 0,0 la función no tiene ni un mínimo local ni un máximo local. Exactamente, es un punto silla. Cuando pasa esto, cuando una función de dos variables tiene en un punto crítico, no tiene ni mínimo ni máximo, decimos que es un punto silla. Sí, exactamente. Eso, acá lo que se ve es un punto silla. El caso más fácil para ver el punto silla es la silla de montar. Bueno, esto no es una silla de montar, es un medio hiperboloide, pero igual se nota esto, ¿no? Que el plano tangente es horizontal, pero el valor que toma z ahí no es el máximo local ni es mínimo local. ¿Bien? ¿Por qué está entonces presentada esta función? Bueno, para marcar esto, si yo estoy buscando extremos de una función de dos variables, si estoy buscando dónde se alcanza un máximo local o un mínimo local, lo primero que hago es buscar dónde el plano tangente es horizontal, o sea, dónde es que las derivadas parciales se hacen cero ambas. Pero con eso no va a ser suficiente, porque puedo tener en un punto un plano tangente que sea horizontal y aún así que en ese punto no haya ni un máximo ni un mínimo local, ¿sí? Como es este caso, o el caso del gráfico, si la gráfica tuviera forma de silla de montar. O sea, es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Por lo menos para aplicar el método que vamos a ver, ¿no? El criterio de la derivada segunda, que es con el que vamos a trabajar. Bueno, y por último, hay otro caso más en el que el gráfico ven que es un semicono. ¿Cuál es el dominio de esta función? De esta J. ¿Qué dominio tiene? x cuadrado más y cuadrado mayor o igual a 0. ¿Y cuándo se cumple eso? Siempre porque está en elevado al cuadrado. Exacto, Y hay una suma. siempre. Sí, el argumento x cuadrado más y cuadrado es una suma de cuadrados, así que no puede dar negativo. No hay nada para descartar. Lo que pasa en el punto 0,0 es que justo ahí bueno, el argumento se hace exactamente 0. ¿Sí? Es como el caso raro. Bueno, ¿qué se quiso hacer? Lo mismo que en los tres casos anteriores, armar el plano tangente. Para eso, ¿qué hacía falta? Lo que vale la función en el punto y lo que valen las derivadas parciales en el punto. La función en el punto no hay problema de evaluar porque el punto está en el dominio, la función vale 1. El tema es las derivadas parciales. Fíjense que también aparece una raíz. Bueno, la derivada entonces empieza con 1 sobre 2 por la raíz por la derivada de lo de adentro. Y esta raíz quedó abajo, quedó en el denominador. Y cuando yo la evalúo en el 0,0, el denominador me da 0. Conclusión, en el punto 0,0 esta función no tiene derivadas parciales, no admite derivadas parciales, ¿sí? No se pueden evaluar esas derivadas parciales. Geométricamente, ¿por qué? ¿Qué pasa en el punto 0,0? ¿Qué se ve ahí? Como un punto anguloso. Claro, exactamente, es eso, es un punto anguloso, no es un punto suave, como
el vértice de un paraboloide sea este o este. Ahí yo, si paso el dedo por ese punto, va a ser suave, ¿sí? Paso el dedo por acá y me voy a pinchar. Eh, Sería un punto anguloso, sí. Hay en matemática 1 la función clásica que ustedes ven como una función que si bien es continua en un punto, no tiene derivada en ese punto, es la función valor absoluto. Bueno, esto es lo mismo, es como agarrar la función valor absoluto, no sé si la recuerdan, que tiene una forma de B, esa función valor absoluto la rotamos, ¿sí? Este semicono viene de hacer, es el sólido de revolución, es la superficie de revolución, perdón, que se genera cuando rotamos el par de rectas, ¿sí? La función valor absoluto. Bueno, es llevar al espacio el mismo tipo de problema del punto anguloso llevado acá. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Esta función en particular no tiene un plano tangente, no acepta un plano tangente en el punto 001. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las derivadas parciales en ese punto no existen. Entonces no va a haber un plano tangente. No va a haber un plano que sea que mejor aproxime la cercanía del 0,0 a esta función. Ahora, si hablo de extremos, si voy a la definición de extremo, en el punto 0,0 la función vale 1 y en todos los puntos que están alrededor vale siempre un poco más, porque fíjense que la función es 1 más algo positivo. Entonces, es un mínimo local. Tiene la función un mínimo local, tiene un extremo, aunque no haya tenido derivadas parciales, aunque no se haya podido armar el plano tangente. ¿Sí? Bueno, ese ya es el último de los casos ejemplos. Entonces, ¿qué se puede decir sobre cómo hago para buscar un extremo local para una función de dos variables? Para que una función en un punto, una función de dos variables, en un punto de su dominio, alcance un extremo local, mínimo local, máximo local, tiene que pasar una de estas dos cosas. O el plano tangente tiene que ser horizontal, ¿sí? O el plano tangente no tiene que existir. Alguna de las dos cosas es necesario que pase para que en ese punto la función tenga un extremo local. Ahora, no alcanza con eso. Si encuentro un punto en el que el plano tangente es horizontal, eso no me va a asegurar que en ese punto la función tenga un extremo local, porque podría ser un puntocillo como acá. ¿Sí? Los ejemplos están puestos para eso, como con funciones que se grafican fácil, porque justo las gráficas son algunas de las cuádricas que estudiamos, ¿no? Un paraboloide elíptico para arriba, un paraboloide elíptico para abajo, un medio hiperboloide de una hoja y un semicono, ¿sí? Todas superficies que sabíamos graficar. Bueno, mostrar que para buscar extremos, entonces vamos a empezar por buscar puntos en donde pase una de estas dos cosas, que las derivadas parciales se hagan cero o que alguna de las derivadas parciales no exista. ¿Sí? Profe, Sí. consulta. Cuando dice que no existe es porque cuando hacemos la derivada parcial lo hablamos en el punto, en este caso en el denominador va a ser y por eso es que dice que no existe. Claro, porque no se pueden evaluar. Listo. Ese es como el ejemplo más sencillo, ¿no? Pero bueno, que no exista porque vos haces si bien el punto se pudo evaluar en la función, después al hacer la derivada ya no se puede evaluar en las derivadas. ¿Cuándo pasa eso? Bueno, es bastante raro que pase, pero en este caso pasa, porque justo la raíz fue el denominador, entonces se podía anular antes, pero ahora ya no. ¿Sí? Igual, aclaro, los casos de funciones que no tienen plano tangente en un punto, no los vamos a analizar. El criterio que vamos a usar para clasificar, para buscar extremos locales, se llama criterio de la derivada segunda. ¿Qué implica eso? Que la función tiene derivadas segundas. Y si tiene derivadas segundas es porque tuvo derivadas primeras. ¿Sí? O sea, el caso con que alguna de las derivadas parciales primeras no existe, no lo tomamos. Nos vamos a quedar con los casos en los que sí. ¿Está bien? Pero como para mostrar que también podría pasar eso. Bueno. Listo, llegamos al criterio. Antes de ir a ver cómo funciona, y esto hay que empezar a resolver ejemplos, no hay otra forma. Veamos, primero recordemos cómo era que lo hacían ustedes en Matemática 1, cómo aplicaban un criterio que era bastante parecido, y a ver cómo se adapta acá. Entonces, pregunto, en Matemática 1, para buscar extremos locales, primero buscaban puntos críticos, ¿no? ¿Qué era un punto crítico? Sí, buscar la derivada que sea cero. Igualaban a cero a la derivada primera. La derivada primera, sí. Bien. Cuando Bueno, hacíamos entonces, ¿después qué?
que cuando hacíamos la derivada segunda y nos daba un valor positivo, significa que era un mínimo local. Y si la derivada segunda nos daba Negativo. 0, era un punto de quiebre. Y si nos daba un número negativo, era un máximo local. Casi, sí, casi. Salvo cuando la derivada segunda da 0, no podemos asegurar nada. Y algo parecido acá va a pasar. Recordando entonces de matemática 1. En los casos en los que la función, gráfico nada más, el cachito de función, si encontramos un punto crítico, es decir, un punto en donde la derivada se haga 0, o sea, la recta tangente en ese punto va a ser horizontal, ¿no? Claramente. Si la derivada segunda en ese mismo punto daba positiva, eso nos marcaba que la concavidad era hacia arriba, ¿no? Entonces, cóncava hacia arriba y con derivada primera 0 es esta. Qué horrible. Bueno, en este punto, entonces, si va a ser con tangente horizontal y con concavidad hacia arriba, tiene que ser mínimo local, ¿sí? Cuando derivada primera valía 0 y la derivada segunda era mayor que 0. ¿Sí? Ahí no había dudas que era un mínimo. Cuando la derivada primera valía 0, no puedo escribir mano, y la derivada segunda era menor a 0, es porque la concavidad en el punto es hacia abajo. Bueno, cóncava hacia abajo. Con tangente horizontal tiene que ser algo así. Por eso decíamos que en ese caso había un máximo. ¿Sí? Ahora, el caso raro, digamos, es cuando la derivada primera vale 0 y la derivada segunda también. ¿Qué pasa en ese caso? No se puede saber. O sea, el criterio no alcanza a decidir. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo de una función que cumple con eso. Una función que tiene, en un punto, tiene derivada 0 y en ese mismo punto la derivada segunda vale también 0. Se me ocurre esta función. X cubo. La derivada primera es 3x cuadrado. ¿Dónde se anula eso? ¿En qué valor? En 0. Para 0. ¿Y la derivada segunda de x cubo cómo es? 4x, también en 0. 6, ¿no? 6x. Sí, 6. 6x, que también se anula en 0. ¿Qué tiene x cubo en el punto 0? Cambia la concavidad. Tiene un cambio de concavidad, sí. O sea, estaríamos en un caso así, ¿no? En este punto, ay, qué feo, ¿no? Qué feo dibujo. En este punto la tangente es horizontal, no parece, pero la tangente es horizontal y no es ni máximo ni mínimo, ¿sí? Porque es un punto de inflexión. Bien. Ahora, otra función que también tiene derivada primera igual a 0, derivada segunda igual a 0 en el mismo punto, es la función x cuarta, ¿no? Verifiquemos, la derivada primera de x cuarta es 4x cubo, la derivada de eso es 12x cuadrado, ¿no? Se anulan ambas en 0. ¿Cómo es el gráfico de x cuarta? ¿Qué, ¿tiene un extremo en 0? ¿En 0? ¿Tiene un mínimo? ¿Tiene un máximo? ¿No? No, tiene un... Cambia la concavidad también, pero hacia la izquierda tendrá un máximo local y hacia la izquierda, hacia la derecha un mínimo. ¿Seguro? No sé, digo, por ahí. La gráfica, acá. Fácil, pero... Ese gráfico de x cuarta tiene un mínimo, un 0. Y no tiene cambio de concavidad. Es cóncava hacia arriba siempre.
por el hecho de ser una potencia par, ¿no? Porque esto va a ser siempre positivo. Para los negativos, para los positivos, esto siempre me va a devolver un positivo. ¿Se entiende? Ocultar esto. Ok. A lo que voy. Cuando considero ese caso de x cuarta, ahí tengo una función, bueno, quise graficar esto. Una función que en el punto en el que la derivada primera vale 0 y la derivada segunda también tiene un mínimo. Ahora, si en vez de x cuarta yo ponía menos x cuarta, claramente voy a tener un máximo. Voy a borrar esto. X cuarta, bueno, y con f como menos x cuarta. ¿Qué es lo que quiero ver? ¿Qué es lo que me importa de acá? Que tengo tres casos de funciones que en un mismo punto tienen la derivada primera que se hace 0 y la derivada segunda también se hace 0. Y en los tres casos pasan cosas distintas. En una hay un mínimo, en otra hay un máximo, en otra no hay nada. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que el criterio para ese caso, donde la derivada segunda, en un punto crítico en el que la derivada segunda valía 0, no decidía. Esa era la conclusión. El criterio no decide, no sirve, no alcanza. Hay que estudiarlo de alguna otra forma. ¿Se acuerdan de esto? O sea, no siempre era un punto de inflexión. Puede que sea, puede que no. Se analizaba como en el borde del punto. ¿Qué pasaba? Si era positivo o negativo. ¿Qué sería el borde del punto? O sea, puntos cercanos, en ese caso al 0,0. O Sí, sea, en por realidad, derecha y por sí, izquierda. claro. Otra opción, en realidad, es la opción más usada, porque, bueno, no sé. Otra opción es encontrar todos los puntos críticos y armar intervalos, en funciones de una variable, estamos diciendo. Armar intervalos cortando en todos los puntos críticos y en todos los puntos donde la derivada no exista, ¿no? Entonces, armas todos intervalos en los que f' es continua y no se hace cero, lo cual te asegura que va a mantener el signo. Entonces, en cada uno de esos intervalos analizábamos el signo de la derivada primera. Si la derivada primera era positiva, si la derivada primera era negativa, bueno, eso me marca si la función crece o decrece. Esa era la otra opción para hacerlo. ¿Sí? El criterio de la derivada segunda, entonces en ese caso no puede responder, pero puedo ir a armar estos intervalos para analizar el signo de la derivada primera. Bien, ese era el recurso que teníamos para cuando fallaba el criterio de la derivada segunda en funciones de una variable. Ahora, ¿cómo lo vamos a adaptar a funciones de dos variables? Bueno, el criterio, el criterio va a proponer algo parecido, que es fijarnos en el signo que toma una cuenta que involucra las derivadas segundas. Ya no se habla de la derivada segunda, porque bueno, nosotros vimos que una función de dos variables tenía dos derivadas primeras, respecto de x, respecto de y, cuatro derivadas segundas, la xx, y y x. Con esas cuatro derivadas segundas vamos a armar una cuenta, una expresión que se llama hessiano, que lo vamos a ver definido acá, y vamos a analizar el signo de esa expresión, de ese hessiano, en los puntos críticos de f. ¿Sí? Y el criterio, en base a eso, nos va a decir si la función tiene en ese punto un máximo local, un mínimo local, un punto de silla, o si el criterio no sirve, no decide. ¿Cuándo es que no decide? Bueno, más o menos igual que en funciones de una variable, cuando el hessiano da 0. Cuando esa cuenta que involucra las derivadas segundas, valuado en un punto crítico de la función, dio 0. Ahí no puedo saber si era un mínimo, si era un máximo. No va a aplicar y habría que verlo de otra forma. Una opción puede ser graficar la función o graficar las curvas de nivel de la función y bueno, analizar en la cercanía del punto si se toman valores más grandes o más chicos. Sí, consistiría en eso. ¿De dónde sale o qué es lo que está detrás de esto de fijarse el signo de las derivadas segundas? Tiene que ver con, y acá no sé si lo han visto en Matemática 1, la idea de polinomio de Taylor. ¿La recuerdan? Sí, ¿Y en qué consistía?
polinomio que tenía diferentes grados, o sea, para analizar las cercanías de un punto teníamos que usar una fórmula, que primero era, bueno, la imagen en el punto más, teníamos que sacar la derivada primera, o sea, lo que yo me acuerdo es que cuando más grados tenía el polinomio, más se acercaba a la función, a una función real. Por Sí. eso era lo que... Sí, bueno, sí, está bien, me sirve. La idea detrás es que a una gráfica de una función, están pensando en una función de una variable, o sea que la gráfica sería una curva, se la puede aproximar con un polinomio. Y esa aproximación va a ser tanto mejor cuanto cuanto mayor sea el grado del polinomio. La aproximación de grado 1, que es la que se usa, la que usamos ya bastante, que es la recta tangente, esa es buena aproximación, muy cerca del punto. Si me alejo un poco ya no. O sea, una recta no se parece mucho a una curva que no sea recta. ¿Cómo se mejora? Subiéndole grados a ese polinomio. Si pido el polinomio de Taylor de grado 2, va a ser la mejor aproximación, la mejor parábola, ¿no? La mejor función de polinomio de grado 2 que mejor aproxima a esa gráfica, a esa curva. Aumento el grado, si quiero me armo un polinomio de grado 3, 4, 5. Los coeficientes que van a venir a acompañar los términos, o sea, el coeficiente para el coeficiente para una, ¿no? El coeficiente para x, el coeficiente para x cuadrado, para x cubo, para x cuarta, van a obtenerse a partir de las derivadas de las derivadas de la función valuadas en el punto. La derivada primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Y se va a dividir por un coeficiente más, con un factorial, pero eso es aparte. Pero los coeficientes se obtienen a partir de las derivadas sucesivas de la función. Bueno, acá, para funciones de dos variables, se podría pensar en algo así. En vez de quedarnos con el polinomio que mejor aproxima, que es de grado 1, que es el plano tangente, porque ya lo estuvimos trabajando, ¿no? El polinomio de grado 1, o sea, z igual a un polinomio en x en y de grado 1. Como pensado como polinomio de Taylor, es el plano tangente. Fíjense que además la expresión que tiene usa lo que vale la función en el punto, lo que valen las derivadas primeras en el punto, ¿sí? O sea, bien al estilo de Taylor, pero en una variable. Si agregáramos, si fuéramos al grado 2, tendríamos que agregar coeficientes en los que intervendría las derivadas segundas, la f sub xx, xy y xy, ¿sí? Bueno, ese nuevo polinomio lo que va a generar es una superficie, no un plano, sino una superficie de grado 2, que es la que mejor aproxima la cercanía de un punto a la gráfica de la función. ¿Qué forma puede tener? Y si empieza siendo z igual a un polinomio en x y de grado 2, y va a ser alguna de las cuádricas que estudiamos, pero z no queda elevado al cuadrado. Las otras dos sí, o podrían estar elevadas al cuadrado. Entonces, en ese caso, ¿qué obtenemos? Y puede aparecer un paraboloide elíptico o puede aparecer un paraboloide hiperbólico, una silla de montar. En sí se reduce todo a esos dos, después puede estar girado o no, pero aparecen uno de esos dos. ¿Qué pasa en un plano? ¿Qué pasa en un punto crítico? ¿Qué pasa en un punto en donde las derivadas primeras sean cero? Que justo esa superficie que aproxima, esa cuádrica que aproxima, en el punto crítico lo que va a tener es el vértice de alguna de estas superficies, sea un paraboloide para arriba, elíptico, un paraboloide elíptico para abajo, o un paraboloide hiperbólico en el punto justo del vértice de la silla de montar. Por eso es que puedo usar esto, que tiene que ver con analizar las derivadas segundas, para decidir si hay un mínimo, máximo o punto silla. Porque la superficie que mejor va a aproximar va a ser un paraboloide con ramas hacia arriba, o un paraboloide con ramas hacia abajo, o una silla de montar. Entonces, en alguno de los tres casos voy a caer un mínimo local, un máximo local, o un punto silla, ¿sí? Salvo que el criterio no decida, y ahí no puedo saber qué hay. Bueno, eso es lo que está detrás de este criterio. O sea, no salió de la nada. Tiene que ver con adaptar un poco la idea del polinomio de Taylor pero para funciones de dos variables, en este caso. Bueno, lo que nos va a interesar es cómo funciona. ¿Cómo funciona?
Si yo tengo una función, tengo la expresión de una función, y quiero averiguar dónde es que esa función tiene extremos locales, que es lo que estamos buscando ahora, lo que vamos a hacer es buscar primero sus puntos críticos, es decir, buscar en qué punto o puntos del dominio de la función resulta que las derivadas parciales valen 0, ambas. Y después voy a analizar esos puntos críticos. Voy a intentar clasificarlos con este criterio, con el criterio usando las derivadas segundas. Tienen un primer ejemplo resuelto acá, que lo que hace es tomar esta función, que es bien sencilla, pues es un polinomio, y calcular las derivadas primeras, igualarlas a 0, a las derivadas primeras, para buscar dónde podría haber, dónde hay puntos críticos, y podrían llegar a ser extremos. Resolver ese sistema, que en este caso quedó de grado 2, y llegó a tener dos soluciones, que son este punto y este punto. ¿Sí? En este caso, fíjense que es el 0, 0 o el 2, 2. ¿Qué pasa en esos dos puntos? Que las derivadas primeras valen 0 en ambos. Recién, una vez que ya tenemos los puntos críticos, recién ahí los intentamos clasificar. ¿Cómo? Con este criterio. Calculando la cuenta esta, el hessiano, que involucra las derivadas segundas, las 4 derivadas segundas, y evaluando. Bueno, lo tienen para leer acá, tienen calculado el hessiano, sin evaluar en ningún lado, después el hessiano evaluado en cada uno de los puntos críticos y la conclusión a la que se puede llegar. Y un gráfico de la función, obviamente que esta función, su gráfica no es ninguna de las cuádricas, porque es de grado 3, porque en el polinomio aparecía x cubo, creo, o y cubo, y cubo. Entonces, no es ninguna de las superficies que analizamos y aparecen dos puntos críticos. En las cuádricas aparecería uno solo, o es un vértice o un vértice. Y hay otro ejemplo presentado en el que el criterio de la derivada segunda falla y sin embargo se puede concluir bien porque, bueno, porque el gráfico de la función lo permite. Bueno, inmediatamente después aparecen los ejercicios en los que tienen que encontrar todos los puntos críticos de cada una de esas funciones y clasificarlos. Las funciones, las primeras son todos polinomios, o sea, no van a tener ningún problema al derivar. Tengan en cuenta en las últimas, bueno, en esta, por ejemplo, en esta, que el dominio de la función, aunque no se lo pida, habría que darlo, porque esas funciones no están definidas en todas partes, ¿no? Cuando aparece un logaritmo, sé que hay una restricción. O cuando aparece un cociente, o cuando aparece una raíz, que acá no aparece. Bueno, en el 51 exactamente lo mismo, una función de dos variables, ¿sí? Pero es bastante mecánico. Es buscar los puntos críticos, igualando a 0 las derivadas primeras, y después clasificarlos usando el criterio del hessiano. Eso es todo. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre este criterio? No, por mi parte no. Por mi parte no, profe. A ver, bueno, yo sé que Luis sí. Me suena que sí, algunos de ustedes ya cursaron, ¿no? Llegaron hasta esta parte a cursar. O sea, esto no es la primera vez que lo ven. Sí, yo llegué hasta acá y después dejé. Yo también. Ah, bueno, sí, sí. Bueno, sí, Luis cursó conmigo. David, vos cursaste conmigo, ¿no? Sí, yo cursé hasta esta parte y después dejé. O sea, no llegué ni a hacer el primer parcial, nada. No, bueno, esta vez sí. Esperemos que sí. Bueno, les va a quedar entonces resolver los ejercicios, los incisos del ejercicio 50, que son unos cuantos. Tienen las soluciones al final, como para verificar. Es más o menos hacer siempre lo mismo, pero bueno, hay que practicar. Bueno, según uno que es muy parecido. En todos los casos después, lo que pueden hacer además
que aunque no se pida, es graficar la función, hacer el gráfico de cada de las funciones estas en GeoGebra, que es muy sencillo, y ver si si en los puntos críticos que encontraron es coherente a lo que se llega, ¿no? ¿Qué debería verse? Si encontraron que en un punto hay un máximo local, y debería verse que en ese punto la plano tangente es horizontal, y la comparación de lo que vale la función en S con lo que valen los puntos que están alrededor es que el punto crítico le gana a los demás, está por encima de los demás, ¿sí? Es medio obvio, pero verlo graficado hace, creo que se entienda un poco mejor qué implica que aparezca un extremo local, un máximo local, un mínimo local. Porque después, esta misma idea de buscar extremos la vamos a llevar a funciones con restricciones, bueno, funciones del mismo tipo, pero en vez de analizar en todo su dominio, analizaríamos en una región del plano, nada más. Que es lo que veremos la clase que viene. Y ahí un poco se complica que aparezca una restricción. Así que esta parte es más para practicar, parece que no, pero estarían practicando también derivadas parciales, que no quisieron derivadas parciales de funciones estas son más sencillas, más complicadas que las que aparecen acá. Digo, polinomios no hay mucha complicación. Pero sí me interesa que cuando plantean el sistema para buscar los puntos críticos, que es un sistema de ecuaciones siempre, porque igualan a 0 las dos derivadas primeras, se fijen de resolver esos sistemas haciendo todos los pasos que necesite ese sistema. Si hay que hacer muchos pasos, bueno, no importa, se hace. Tratar de no saltear, porque no se van a resolver todos de la misma forma, no les van a quedar siempre sistemas del mismo tipo. Algunos serán sistemas lineales, otros no, en otros conviene despejar de una y sustituir en la otra, pero no siempre va a ser así. Así que practiquen también resolución de sistemas, porque para lo que vamos a ver el jueves, para los extremos absolutos, la resolución de sistemas es casi todo el problema. Es como lo más importante del problema. Y suele traer muchos errores, mucha confusión. Practiquen en estos, que es un poco más sencillo, para después arrancar bien el último tema, que es el método de los multiplicadores de Lagrange para buscar extremos absolutos. Y ya para el jueves pueden empezar a leer, ¿no? la parte de extremos absolutos, completar estos ejercicios. Si no hacen todos, bueno, hagan algunos, por lo menos los que les parezca que van a ser más complicados y los verifican después. Y empiezan a leer la parte de extremos absolutos. Para el ejemplo que está resuelto con Lagrange, no para este. Una vez que se presentó el método de los multiplicadores de Lagrange, pueden leer el que está acá, pueden ver el video, que es sobre un problema en el que en este tipo de problemas se suele usar Lagrange, que es el problema de distancia mínima y distancia máxima, el video que está subido, que es un poco largo, pero es un caso en el que se estila plantear para que resuelvan con Lagrange. Si ven eso y empiezan a leer y ven eso para el jueves hacemos más ejemplos, que es lo que más me interesa, porque ahí aparecen las complicaciones. Ahora se los voy a indicar en la pestaña nuestra de la Comisión 6, pero todo lo que puedan leer y ver el video y como adelantar va a servir para que el jueves sea una clase más práctica, para resolver más ejercicios, que creo que es más interesante que estar viendo por qué funciona el método y el ejemplo resuelto de acá, sino hacer más ejercicios aparte. Y de extremos locales, ya saben, les va a quedar estos dos ejercicios, el del 50, que es bastante largo porque son muchos incisos, pero no hay grandes complicaciones. Les aconsejo también graficar. Y en todos los casos dar el dominio de las funciones que derivan, aunque no se lo pida. Intentar resolverlo. Eso. Bueno, les queda entonces hasta acá para resolver para el jueves. Y empezar a ver extremos absolutos. Y cerramos el jueves, ya es lo último que nos queda. Y ya les publico listas con ejercicios para repasar, para que los puedan ir haciendo y la semana que viene consulten.
¿Bien? Listo, profe. Bueno, los veo el jueves y bueno, y ya terminamos. Bueno, Ok, nos vemos. hasta el Saludos. jueves. Nos vemos.